Buenas, mi nombre es Oscar Yances y en esta ocasión voy a realizar la reflexión final del curso. Para la reflexión final del curso voy a tomar como puntos centrales lo que es el sujeto político, la alteridad y la participación ciudadana, que son conceptos claves que a lo largo del curso fuimos desarrollando y abordando. ¿Qué se aprendió en este curso como tal? Lo primero que debemos mencionar es que estos son conceptos, estos tres conceptos son conceptos que están entrelazados entre sí y que se complementan. No son independientes. Vamos a darnos cuenta de que cuando hablamos de sujeto, cuando hablamos de alteridad, cuando hablamos de participación ciudadana, todos van a estar interrelacionados porque hacen parte de una o conducen más bien hacia una misma construcción. ¿Y cuál es esa construcción? La construcción de la ciudadanía y el ejercicio de la política y de la participación ciudadana. Cuando hablamos de construcción social, por ejemplo, vamos a referirnos a la manera como nosotros establecemos esas normas sociales, esos roles sociales, incluso las mismas instituciones, los valores que nosotros creamos, las jerarquías que nosotros creamos, todo eso hace parte de la construcción social. Y todo eso surge a partir de la interacción, de la intersubjetividad de los sujetos, pero sujetos que previamente se reconocen como individuos y que al mismo tiempo reconocen su alteridad, tanto individual como comunitaria. Por eso cuando hablamos de individuo y realidad, está relacionado lo personal y lo colectivo. En lo que concierne al sujeto político, tenemos que decir que es una construcción constante. No hay un sujeto político dado, absoluto, definido. No se nace formado. De hecho, ya si nosotros ponemos a revisar un poco todas las teorías contractualistas, por ejemplo, Rousseau, la manera como se explica el modo en que nosotros entramos a formar parte de la sociedad, la manera en que nosotros integramos en nuestro ser, en nuestra conciencia, en nuestro comportamiento, en nuestra ética, el contrato social y cómo lo asumimos, eso es cómo se forma el sujeto político. El sujeto político se forma para vivir en la polis. Remitámonos, por ejemplo, a los antiguos griegos. No todo el mundo participaba en la polis. Había ciertas condiciones para poder pertenecer a la polis. No todo el mundo estaba capacitado y no todo el mundo era ciudadano. Por eso decimos que no se nace formado, es un proceso continuo. Continuo en la medida en que yo me reconozco como sujeto político, porque yo no puedo sustraerme de la polis, yo no puedo sustraerme de la ciudadanía, yo no puedo desvincularme de la relación con los otros. Desde el momento en que yo me reconozco como un ente, como un sujeto, en relación y en comunicación y en comunión con los otros, allí yo debo decirme y definirme también como un sujeto político. Y que creo que esa es la definición que muchos han utilizado para definir, diferenciar más bien al ser humano de los animales. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros distintos de los animales? Que somos sujetos políticos. ¿Qué implica ser sujetos políticos? Implica que actuamos de forma crítica, que estamos constantemente en el devenir entre lo privado y lo público también. Como se mencionó, para que haya una construcción del sujeto político debe haber una referencia hacia el otro. Implica reconocer al otro, el otro que es diferente. Y esa diferencia que yo tengo con el otro es lo que enriquece la experiencia. Este tema del otro va a ser desarrollado principalmente por Emmanuel Levinas con su ética de la alteridad.
para plantearnos el modo como nosotros concebimos nuestra relación hacia los otros, cómo los vemos y cómo nos relacionamos con ellos, determinando que el otro es un otro absoluto al cual yo no puedo reducir, al cual yo no puedo conceptualizar. Por eso el otro implica límites, por eso el otro es diferente. Pero en esa interacción entre el yo y el otro es que se construyen los horizontes posibles de sentido. Por eso está la interacción. Nos convertimos en sujetos, reconocemos nuestra propia identidad en el encuentro con los demás. Y es este diálogo lo que nos abre las perspectivas, lo que nos abre los diferentes lo que podríamos denominar horizontes posibles de sentido de construcción de la sociedad, de lo político, de lo cultural y de lo individual incluso, porque nosotros no nos definimos no nos definimos en solos, digámoslo así, nosotros nos definimos en la interacción con un otro igual a nosotros. ¿Qué implica además este hecho de que nosotros tengamos que convivir en comunidad, en sociedad, y interactuar con los otros? Que cuando nosotros creamos todas estas redes de interacción y de comunicación, vamos a crear ciudadanía, vamos a crear sociedades. Pero estas sociedades no siempre son iguales, equitativas. eh, por eso se requiere una participación para transformar, una participación constante en los ejercicios públicos, una participación en los asuntos colectivos que conlleven a que la persona se involucre activamente en las decisiones comunitarias, que siempre se busque el favorecimiento de todos, que se logre crear condiciones dignas para que todos podamos desarrollar nuestra humanidad. Y eso solo es posible cuando hay una construcción conjunta, cuando la realidad social se transforma mediante la participación colectiva. Pero esta participación colectiva muchas veces ha estado sesgada, ya que hay una mediación de poderes económicos, intereses particulares que priman por encima de otras, y se han invisibilizado voces, se han invisibilizado rostros, se han invisibilizado, incluso podemos decirlo así, razas. Pensemos, por ejemplo, en todo lo que pasó con la esclavitud negra, con la explotación de los indígenas. Bueno, todas estas cosas han estado motivadas por los impulsos de unos pocos de concentrar el poder en sus manos. En ese sentido, se hace necesario que haya un protagonismo de la ciudadanía, de las personas cotidianas, que se busque recolectar, que se busque volver a la memoria colectiva y preservar las experiencias y los testimonios de las comunidades, que se busque también visibilizar aquellas voces y reconocer y amplificar aquellas que han sido invisibilizadas y silenciadas. Todo esto para que podamos hablar de que hay una verdadera ciudadanía, de que hay una verdadera construcción social y de que lo político no es excluyente. Muchas gracias.